¿Cómo están todos? Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con este curso escrito por mi pastor Esteban. Estamos en la clase número 2 de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a ver la fe en Dios. Y vamos a ver 3 partes de esta lección. Número 1, la definición de la fe. Número 2, la ilustración de la fe. Y número 3, la aplicación de la fe. Esta lección se encuentra en Hebreos 11, capítulo 1. Vamos a ver la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe en este verso es la palabra griega pistis, que viene de la palabra pisteus, la cual es un verbo. No es un nombre como objeto o cosa, sino un verbo que significa una palabra que tiene acción. La acción de esta palabra es actuar con la palabra de Dios, lo que veremos mejor en la tercera parte de esta lección. La palabra obedecer en Hebreos 3:18, del 19 al 18, dice: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta palabra obedecer tiene una letra diferente de esta palabra, viniendo de la misma raíz. También la palabra creer es, en muchos casos en la Biblia, viene de la misma raíz. Esto nos hace entender mejor lo que quiere decir la palabra fe. Básicamente, la palabra es creer o tener una convicción de algo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza quiere decir realidad o algo definido, algo que es real. En Hebreos 1, versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Llama a Jesús la imagen misma de su sustancia, usando esta palabra en el griego. Lo que se espera es el futuro. En otras palabras, podemos decir que la fe es la realidad del futuro, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es la prueba o la evidencia. La palabra por lo que no se ve es invisible. En otras palabras, quiere decir es la evidencia de lo invisible. Reconstruyendo el verso puede decirse con más claridad: ahora la fe es creer, es la realidad del futuro, la evidencia o prueba de lo invisible. Con la fe nosotros formamos por el creer el futuro y lo que en ello hay según el plan de Dios para nuestras vidas. Hablando de esto, yo puedo decir sobre mi hermano en la fe, mi pastor Esteban y su familia: Dios puso en su corazón un llamado para ir a Asia, a anunciar el evangelio, a predicar sobre el amor de Dios. Primeramente, él accionó su fe. Buscó información cultural, las costumbres, el lenguaje y todo lo que estuviera disponible para aprender sobre este lugar al cual el Señor lo quería enviar. Ya preparado emocionalmente y espiritualmente, pidiendo al Señor la provisión financiera y Dios abriendo puertas. Formó su futuro creyendo en las promesas de Dios. Esto es fe en acción. Él pudo decir: no lo voy a hacer, o poner en acción su fe en el Señor, creyendo en algo que aún no lo tenía, pero que lo podía ver como algo futuro en su vida, en su presente. Si tienes un llamado del Señor para llevar su palabra a otros, quizá a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, ¿qué haces? ¿Actúas, pones en práctica esta palabra fe, que es un verbo con acción? ¿O te limitas nada más a que sea una palabra? Cuando actúas poniendo en acción tu fe, creyendo en que Dios va a tocar corazones, es cuando vas y haces la voluntad del Señor. Y no solamente en el campo misionero, en cualquier circunstancia de nuestra vida, declarando nuestra fe
declarando las bendiciones de Dios para nuestra vida y caminando en esa declaración. Ahora vamos a ver la ilustración de la fe. En Hebreos 11, del versículo 2 al 40, vamos a ver la ilustración de la fe. Voy a leer en el versículo 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, usando la fe, formó todo lo que hay de la nada. Porque Él, creyendo que era realidad la existencia, hizo la existencia. Como nosotros somos creados en su imagen, nosotros tenemos el mismo poder creativo a través de la misma fe. No veas los problemas, no veas tus problemas, ve la solución. Declara sanidad sobre una enfermedad de tu familia, de ti mismo. No importa que tu cuerpo diga otra cosa, declara las promesas del Señor. Declara bendiciones para tu esposo, tu esposa, para tus hijos. Siempre habla a tu familia y a los seres que te rodean palabras de edificación, palabras que dan vida, palabras que dan ánimo. En Mateo 17, del 19 al 20, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener fe para creer que Dios es real. No lo podemos ver físicamente, pero podemos ver su efecto o influencia en nuestras vidas. De cómo nos bendice, de cómo nos cuida, de cómo nos ha transformado. Ahí podemos tener la evidencia de un Dios poderoso. Es como el switch de la luz. Un momento estás en tinieblas y en otro momento el Señor ilumina tu vida. En versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé edificó el arca, teniendo fe en que iba a llover, aunque nunca había llovido en la tierra. Porque anteriormente, en tiempos de Noé, no caía la lluvia como hoy en día, que cae del cielo, sino que había un rocío que humedecía la tierra. Y él creyó en esas promesas del Señor. En versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se fue de Egipto, aunque podía ser el líder de todos, sabiendo sin duda que Dios iba a liberar a su pueblo. El resto del capítulo está lleno con historias de la fe en Dios, y aquí está una lista de dónde se encuentran estas historias en el Antiguo Testamento. Te las voy a dejar escritas para que las puedas buscar en tu tiempo libre. Vamos a ver la aplicación de la fe. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros podemos creer o tener fe en Dios por oír lo que Él dice. Si Dios fuera a manifestarse delante de ti y te dijera algo, ¿le creerías? Esto es fe, creer lo que dice el Señor. La fe viene de lo que Dios nos dice y el oír por la palabra de Dios. La palabra, aquí en el griego, rema, que quiere decir la palabra iluminada de Dios a través de la Biblia o profecía. Podemos obtener la fe de Dios cuando escuchamos su voz, de su palabra, en nuestro tiempo de oración, cuando leemos la Biblia. No vas a tener fe a menos que la recibas de Dios.
No puedes tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. No puedes tener fe si no lees la palabra de Dios. La fe viene por el oír de Él. Puedes desear algo, pero si no está escrito, no es la voluntad de Dios. Si tuviéramos todo lo que deseamos, algo ilimitado, vendríamos a ser como en la historia del rey Midas, que todo lo que deseaba se convertía en oro, pero esta bendición llegó a ser maldición para él. Tenemos que entender que Dios está en control y Él nos bendice de acuerdo a su voluntad. Que tú desees algo no significa que sea fe, porque la fe está fundamentada en la palabra del Señor. La aplicación de la fe es exactamente esto. Utilizamos esta fe por simplemente creer. Hay que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo se basa en nuestra fe. Nuestra salvación, la sanidad, la prosperidad, etc. Todo está fundamentado en nuestra fe en el Señor. Y esto es todo de esta clase. Espero que sea de gran bendición para tu vida, que la apliques. Nos vemos en nuestra próxima clase en vivo o en línea. Trae a un invitado, trae a un vecino y que Dios te bendiga grandemente.